que me toca hablar o me toca preparar, ustedes me van a identificar con Víctor hablaba y decía cómo me gustaría parecerme a uno, a otro y a otro. Y después me dio un cachetazo porque dijo, nosotros nos tenemos que parecer a Cristo, y es verdad. Nos tenemos que parecer a Cristo. Pero siempre hay alguien en la Biblia que nos marcó, que pudo ser un inspirador para nosotros, ¿no? Para seguir creciendo, avanzando y ser desarrollados en Él. Y para mí fue Nehemías. Ese gran líder que ha marcado mi corazón en los momentos de tristeza, de angustia, pero también en los momentos donde uno se tiene que levantar, donde uno tiene que seguir con la obra, donde uno tiene que seguir avanzando y creciendo y olvidándose lo que le pasa en lo personal, porque un gran llamado tiene. Amén. Y en esta mañana quiero hablarles justamente de Nehemías. En esta mañana quiero que podamos entrar, no en la vida de Nehemías, porque nosotros todos como pastores sabemos quién era Nehemías, conocemos cada detalle de la vida de Nehemías, ¿o no? Sabemos ciertísimamente, por eso yo no le quiero hablar de Nehemías, sino de lo que Nehemías nos deja, de su vida, de su ejemplo, de lo que él fue haciendo y que nosotros podemos realizar o podemos imitar. Por eso quiero que me acompañes a Nehemías capítulo 4, versículo 14. Y dice así: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no teman delante de ellos, acuérdense del Señor grande y temible, y peleen por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. No teman delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y peleen. Oh Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias en esta mañana porque podemos sentir tu presencia, porque podemos sentir tu amor, podemos sentir, Señor, que tú estás, que tu gracia, que tu amor, que tu misericordia, Señor, nos habla, nos sostiene, Señor, nos corrige, nos levanta, Señor, nos da un nuevo empuje para seguir adelante, para seguir avanzando, para seguir creciendo, para seguir, Señor, llevando esta obra maravillosa que es llevar tu reino hasta donde tú nos quieras llevar. Por eso, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que cada uno de los que están, Señor, en esta mañana podamos ser bendecidos por tu Espíritu, que pueda ser tus palabras, Señor, a través de mis labios, a través de mi vida, Señor, hablando a cada corazón, Señor, en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, como ya les decía, no vamos a hablar de Nehemías porque ya sabemos, ¿sí? Pero hay una situación inicial. Siempre nosotros tenemos una situación inicial en nuestro ministerio. Y resulta que ese Nehemías había recibido que había oprobio, ¿sí? Porque habían sido conquistados en Israel y que los hermanos estaban angustiados, estaban en angustia. Nuestros hermanos, y no estamos hablando de nuestros hermanos los que se congregan, sino nuestros hermanos los que todavía no conocen a Jesús. Están en la misma situación, están en el mismo oprobio, están en el mismo, ¿cómo les diría? En el mismo pozo, en la misma angustia, en la misma desesperación. Se sienten atribulados, se sienten que no tienen salida, sienten que no hay esperanza para ellos. ¿Cuántos podemos entender o podemos en nuestro largo caminar podemos ver que no hay esperanza para el que no cree en Jesús? No tiene esperanza esa persona no tiene esperanza. Por eso es un líder que reconstruye para multiplicar.
Y ¿sabés qué? Cuando yo pienso en Nehemías, no pienso que Nehemías quería ser un gran gobernador de un pueblo gigantesco, sino que él quería ir más allá de eso. Él quería reconstruir a ese pueblo por dentro, a ese pueblo volverlo a llevar a las raíces, a eso que había plantado el Señor. Ellos eran pueblo de Dios, ellos eran casa de Dios y tenían que ser reconstruidos, tenían que ser otra vez levantados, tendrían que ser otra vez fortalecidos y tenían que ser transformados, porque si no son transformados, ¿qué van a llevar? Tenían que ser transformados, ¿sí? Entonces, pensando en este versículo y pensando, siempre le pido al Señor que me dé las palabritas claves que se esconden en las Escrituras. Y pensé, y dije, y después miré y me levanté. Miré y me levanté. Ahora, cuando uno mira, ¿qué es lo que ve? ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando mirás? Cuando discernís. No cuando mirás con tus ojos naturales. Porque cuando uno mira con sus ojos naturales ve lo que las circunstancias nos rodean. Pero ¿qué discernís? ¿Qué podés evaluar de esa mirada? ¿Qué podés comprender en el estado real de tu iglesia? No en lo que vos querés ver, sino en lo que Dios te hace discernir. Porque hay momentos donde Dios nos detiene y dice, espera, ponete a mirar, ponete a observar. Porque vos podés ver que hay mucha gente o poca gente. Que hay mucha gente que alaba y que adora. Pero ¿realmente alaba, adora? ¿Realmente vive una vida aferrada a Dios? Entonces Dios te hace detenerte y te hace poder mirar. Y cuando uno mira, observa detenidamente y empieza a darse cuenta que hay cosas que no están funcionando. Y no hablo de programa, hablo de cosas que no funcionan realmente aquí adentro. Porque nosotros somos llamados para transformar vidas, no nosotros, el Espíritu que opera a través de nosotros. Porque si no tenemos vidas transformadas, vidas que puedan ser de impacto en la sociedad, ¿de qué sirve la iglesia? ¿Sí o no? Si la iglesia, mira, nosotros tenemos un eslogan en nuestra iglesia y dice, Bethesda existe para cambiarle la vida a la gente. No podemos transformarlos a través del Espíritu que hay en nosotros. ¿Cómo? Y dice, y me levanté. Nehemías no solamente miró, sino que accionó. Nehemías se levantó. Nehemías lo que hizo fue tomar acción, asumir responsabilidad. Nehemías lo que hizo es hablar con autoridad espiritual y no personal. Nehemías lo que hizo es guiar al pueblo hacia la fe. Por eso, mirar es discernimiento y levantarse es liderazgo activo. Entonces, en esta mañana te pregunto, pastor, ¿el discernimiento está? Gracias, Carlitos, por tu amén. Che, vale, me parece que sí, están... No. Yo pensé que me los habías despertado, ¿vale? Pero me parece que no, Mire, ¿discernimiento hay? ¿Cuántos pastores tienen discernimiento? Levanta tu mano, a ver. Y el resto, para no tener discernimiento, hermano, es porque vamos a ir al punto de Víctor, necesitamos presencia. Levantarse es liderazgo activo. Cuando uno tiene discernimiento y tiene presencia de Dios, es imposible no estar activo. Es imposible, hermano querido, porque Dios te acciona. Dios te hace levantarte, Dios te hace moverte de tu comodidad para que acciones. Porque si no, es una iglesia muerta. Es una iglesia que no prevalece. Puede estar abierta la iglesia, pero no cumple, como decía Vale, no cumple el propósito. ¿De qué nos sirve tener iglesias abiertas si no está cumpliendo y no está siendo de impacto
a la sociedad. Por eso, cuando hay una visión, eso se impulsa al cambio. Por eso una visión impulsa al cambio. Cuando nosotros miramos, cuando nosotros nos dedicamos a mirar, podemos estar en intimidad. Por eso yo decía, ay Dios mío, que Víctor no hable de mi parte, no hable de mi parte, no hable de mi parte, renovar la fuente. Renovar la fuente es fundamental. Estar permanentemente, estar renovando nuestra fuente en la presencia de Dios. Permanentemente para que Dios nos vaya mostrando. Liderar no es solo hacer algo por Dios, es permanecer en Dios y eso te va a traer vida. ¿Por qué? Porque cuando uno permanece en Dios, trae vida. Cuando nosotros tenemos intimidad con Dios, es imposible no tener fruto. Es imposible. Y no estamos hablando de fruto de multiplicación de gente. Estamos hablando de discípulos, de hijos. Porque amontonar puede amontonar cualquiera gente. Alguien que sea carismático amontona gente. ¿Sí o no? Decís 3 palabras, sos carismático y la gente te sigue. Pero hijos, porque los que permanecen en la iglesia son los hijos. Cuando nosotros tenemos intimidad con nuestro esposo o con nuestra esposa, nosotros no creamos gente, creamos hijos. Entonces, lo importante, pastor, es saber si en nuestra renovación de ir a la fuente, en nuestra intimidad con Dios, estamos creando hijos. Porque eso es lo importante. Hijos de Dios, hijos que amen la obra del Señor, hijos que se jueguen por Dios, hijos que se jueguen por ese papá, no solamente por Dios, sino también por vos como pastor. Que haga lo que sea, no lo que sea fuera del camino del Señor o fuera de lo que Dios dice, sino que haga lo que tenga que hacer. Una de las cosas que nosotros contestamos cuando en estas preguntas es formar, es poder llevar a la gente que ame la visión de tu iglesia. No que te boicotee, porque nosotros podemos ver en la historia de Nehemías que lo boicoteaban, de afuera, de adentro, de todos lados lo boicoteaban a Nehemías. Pero nosotros como pastores nos pueden boicotear de adentro y de afuera, porque puede haber, porque puede estar y va a estar. Y esto no es palabra de muerte, va a estar. Porque si le pasó a Jesucristo, a nosotros nos va a pasar. Indiscutiblemente. Ahora, si nosotros edificamos a esos hijos, si discipulamos a esos hijos por más de que venga el que quiera boicotear, no se va a mover de tu casa. Para nada se va a mover. Entonces, antes de reconstruir estrategias, antes de reconstruir lo que sea, programas, lo que sea, hay que reconstruir la adoración. Hay que reconstruir. Hay que llevar a la iglesia que no solamente tiene que ver con tener adoración cuando venimos 2 horas al culto cada vez que vos te reunís en la iglesia, sino que sea una adoración genuina todo el tiempo. ¿Sabes qué? Hace un tiempo atrás, una hermana de la iglesia me dijo, yo quiero estar en el grupo de oración, porque es la única manera de que pueda orar. Porque en mi casa yo no oro. Yo le decía, pero hermana, sos una raquítica espiritual. Sí, bueno, a veces cuando tengo que ser directa, soy directa, ¿viste? ¿Cómo puede ser que no ores en tu casa? ¿Cómo te mantenés 2 horas por semana, 4 horas por semana en una búsqueda con Dios? Es imposible. No se puede. No puede un pastor estar frente a una iglesia sin oración, sin intimidad, sin conocer al que nos da todos los planes, al que nos hace discernir, al que nos
rompe el cuello cuando estamos haciendo mal las cosas. Porque Dios no solamente nos da para beneficio, nos da para corregirnos. Porque a veces decimos, no, yo oro, yo tengo intimidad, yo voy a la fuente. Pero ¿de qué manera vas a la fuente? ¿Vas a la fuente solamente para exponerle tu causa? ¿O vas a la fuente para que Dios exponga tu pecado? Porque cuando nosotros, decían también, reconocemos, hay cambio. Y cuando hay cambio, hay fruto. Y cuando hay fruto, hay atmósfera. Y cuando hay atmósfera, hay influencia. Y cuando hay influencia, hay misiones. Y cuando hay misiones, hay trascendencia. Es la única manera, porque la única manera que tenemos para trascender como iglesia, para ser una iglesia irresistible, como decía Vale, tenemos que renovar nuestra fuente permanentemente. El que diga que está bien con Dios tiene que estar súper recontra requete mil bien. No alcanza con lo que hemos alcanzado hasta hace un rato antes de venir al devocional. No alcanza con lo que buscamos en nuestra intimidad a la mañana antes de comenzar este día, como juntos. Tiene que ser permanentemente, permanentemente. Decirle al que tenés a tu lado, permanentemente. Ahora, cuando tenemos intimidad, cuando renovamos la fuente, tenemos que romper, porque la intimidación se tiene que romper. La intimidación tiene que ser rota. La intimidación aparece cuando el enemigo ve progreso. Si hay una iglesia que está sentada, si hay una iglesia que está muerta, si hay una iglesia que no le mueve el avispero al enemigo, el enemigo no se mete. No, estamos viviendo un tiempo de bonanza hace como 10 años. Si vivís un tiempo de bonanza, hermano querido, quiero decirte que no le tocaste ni un pelo al diablo. Porque cuando el diablo se levanta es porque hay una iglesia activa que se mueve, hay una iglesia que empieza a tocar las vidas, hay una iglesia que empieza a mover el avispero del enemigo y al enemigo no le gusta que le roben nada. El enemigo viene para robar, matar y destruir, pero él no quiere que le roben nada. Entonces, rompe con la intimidación. Rompe. El enemigo quiere cansarte antes de que termines. ¿No escuchás en tu iglesia? Uy, pastor, estoy re cansado. Y bueno, ya es noviembre. ¿O vos no decís, uy, estoy re cansado, ya es noviembre? Ahora, si renovamos nuestra fuente, Dios nos da fuerza como la del búfalo. Entonces no importa si es enero, no importa si es junio, o no importa si es noviembre. Las fuerzas tienen que seguir siendo las mismas. No hay cansancio para el que descansa en Dios. ¿Amén? Por eso, el temor se vence recordando la voz de Dios más que analizando la voz del enemigo. ¿Cuántas veces nos detenemos o cuántas veces estamos pensando, uy, mira, yo no sé cómo será tu iglesia, pero hay alguien en mi iglesia que dice, vino fulanita de tal, oremos, porque seguro que está depositando un trabajo. Y hay que cortar con los huevos, y hay que cortar con los amarres, y vamos a cortar el hilo de plata, el hilo de oro, y se la pasa, en vez de buscando, en vez de recibiendo, se la pasa orando en el culto. Y le digo, aguantá, tenés una guerra casada contra esa persona. Entonces, ¿en qué Dios estás creyendo? Si se te vienen todos los brujos del mundo, ¿acaso Dios no es más poderoso que el que está con ellos? ¿Acaso Dios no es superior a lo que está con ellos?
¿Acaso Dios en la cruz del Calvario no derrotó a Satanás y a todas sus huestes? Entonces, ¿qué nos pueden hacer los brujos, los satanistas, lo que sea, si están sentados en nuestros bancos? Absolutamente nada. Nada. A veces nosotros como pastores decimos, sí, es verdad, nada nos puede hacer. Pero después, a la hora de ver, a la hora de vivir, decimos, ya vinieron como 4. ¿Será? Revisate primero. Porque el diablo los va a meter. El diablo los va a introducir. El diablo los va a hacer, hasta te van a confundir, como que son re cristianos. Pero Dios te va a defender. Si vos caminás, si vos avanzás, si vos te detenés, si es una iglesia que se fortalece, cuando la voz de Dios es más fuerte que la del enemigo, esa iglesia no se puede detener. Esa iglesia avanza, esa iglesia crece, esa iglesia se influencia, esa iglesia se desarrolla, esa iglesia se multiplica y esa iglesia cumple el propósito de Dios. Por eso, hermano querido, deja que el diablo hable, deja que te murmure y que haga lo que quiera. Dios es mucho más grande. Dios es mucho más poderoso. Aleluya, Señor. Sigo guardando. Estrategia, liderazgo y restauración. ¿Sabes qué? ¿Sabes que Nehemías no improvisaba? Nehemías era, voy a usar este pañuelito, ¿es tuyo? Ah, qué genialidad. En todo está ella. Nehemías no improvisaba. Nehemías planifica, Nehemías organiza y delega. Entonces Nehemías tenía acción con propósito. Porque Nehemías no peleaba por pelear. Nehemías sabía muy bien lo que hacía. ¿Sabes que en el libro de Nehemías podemos ver que él no mandaba a los jefes de las casas? Él no mandaba así porque sí. Él hacía pelear por estrategia. Él dividió, vos vas a levantar esta puerta, el otro levantaba esta puerta, el otro levantaba la otra, el otro levantaba la otra, pero no lo levantaban así como así. Bueno, si a vos te gusta, Mati, ándate por allá. Y si a vos te gusta, ándate por allá. Y si a vos te gusta, ándate por allá. No. Él tenía estrategia de guerra. Estrategia de guerra es lo que hace que una iglesia tenga propósito. Estrategia de guerra es lo que hace que una iglesia avance. La estrategia de guerra es la que una iglesia hace. Esa iglesia hace que el terreno pueda ser ganado cada vez más. Esa iglesia que tiene propósito y que tiene estrategia de guerra es la que conquista ciudades. Esa es la iglesia. Dice, cuando un pastor deja de escuchar a Dios, lo urgente gobierna. Cuando vuelve la presencia de Dios, lo eterno ordena todo. Hermano querido, cuando uno tiene estrategia de guerra, sabe contra quién pelea. Cuando uno tiene estrategia de guerra, sabe lo que tiene que hacer. Camina avanzado y con paso firme, sabiendo hacia dónde tiene que direccionar su iglesia, a sus líderes, a sus miembros, a todos, sabe. Por eso la estrategia no es solamente estrategia para ver cómo hacemos para ganar gente. No, se gana en la presencia de Dios, se gana en la intimidad con Dios. Dios te da las estrategias. ¿Sabes que cuando nosotros en el tiempo de pandemia, ya me dieron gordito, gracias. Cuando nosotros en la pandemia no podíamos tener abierta la iglesia, obviamente, porque todos teníamos la
la iglesia cerrada, nosotros con los intercesores íbamos una vez por semana a ungir la iglesia, igual el edificio. Y oramos al tuntún. Cada uno era, vamos a ungir la iglesia. Y elegían un rincón. Hasta que Dios me dijo, no, mi amor, no es así. Es estrategia de guerra. Entonces, ¿qué pasó? Los intercesores, la mayoría tienen diferentes áreas en la iglesia de servicio. Entonces los que cantaban iban y oraban la plataforma. Los que estaban en el área de portería oraban en la parte del frente de la iglesia. Los hombres los mandábamos al techo y hacer el ridículo fuera de la iglesia, ¿viste? Yo les decía, ustedes me ungen. Me dice, pero pastora, vamos a dejar el aceite. No importa el aceite, no importa la mancha. Decía yo. Ustedes me hacen de acá hasta acá, me limitan la vereda. Hasta ahí puede pasar el diablo. Más de ahí no puede pasar. Entonces la vereda estaba delimitada. Y así sucesivamente. Los que contaban la ofrenda, levantaban la ofrenda, oraban por los alfolí, ungían los alfolí. Es más, hasta el pastor se enojó porque la alfombra tiene las manos de los intercesores con aceite. Y después, los que no tenían una tarea determinada o un lugar determinado, ustedes me ponen la mano abajo de todas las sillas y empiezan a ungir. Y que esta silla se llene. Y que cada hermano pueda tener la presencia de Dios. Y así sucesivamente. Estrategia de guerra. Estrategia de guerra. Cuando nosotros tenemos esa estrategia, el diablo no puede entrar. ¿Golpea? Sí. Pero no puede hacer nido. ¿Amén? Entonces, creo yo también en el discipulado. Soy una ferviente defensora del discipulado. Creo que si en la iglesia no se discipula, la iglesia no crece. El Hijo de Dios no crece. ¿Por qué? Porque cómo restaurar el corazón del pueblo. Nehemías fue no solamente edificar los muros, no solamente hacer una estrategia de que los muros estén levantados, sino también restaurar el corazón de esos judíos que estaban en desesperanza. Nosotros como pastores debemos restaurar el corazón de aquellos que están en desesperanza. Nehemías y Esdras guiaban al pueblo a la lectura y a la comprensión de la palabra. Ellos llevaron un avivamiento a ese lugar. Entonces, ¿qué estamos haciendo, pastores? ¿Estamos solamente informando? ¿Estamos solamente en el púlpito dando información? ¿Estamos solamente en diferentes grupos de las casas? No sé cómo manejas tu iglesia, pero solamente estás dando información de lo que debemos creer, o estamos discipulando para formar lo que debemos ser. ¿Estamos formando para que ellos crean o para que ellos vivan? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos formando? ¿Solamente que crean o que vivan? Que puedan vivir el evangelio, que puedan vivir, que puedan saber que en medio de las circunstancias, que en medio del dolor, que en medio de la angustia ellos pueden seguir creciendo en el propósito, creciendo y desarrollando el propósito. Entonces, ¿informamos o enseñamos? ¿Enseñamos o discipulamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y qué estamos haciendo en el evangelismo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos influenciando en la sociedad? ¿Cuál es la influencia que estamos desarrollando? ¿Somos reconocidos o somos una iglesia irresistible porque no quieren venir? Claro.
en la ciudad donde te moves dice, no, o sea, anda a cualquier iglesia menos a esta. O somos una iglesia de testimonio. Y no estamos solamente hablando de testimonio en lo que tiene que ver que el pastor sea hombre de una sola mujer, que no se dé al vino, sino una iglesia que ama, una iglesia que abraza, una iglesia que protege, una iglesia, como decía Susana, que no juzga, una iglesia que contiene, una iglesia que está preparada para recibir cualquier tipo de personas que necesita a Cristo. ¿Somos ese tipo de iglesia o qué tipo de iglesia somos? Porque la influencia, Dios quiere levantar el testimonio de la iglesia. Hay una de las cosas que oramos permanentemente en el grupo de intercesiones, Señor, que seamos una iglesia deseable. Una iglesia que la gente quiera venir, pero no por el simple hecho de venir, sino que encuentre tu presencia, que encuentre ese cambio de vida, que encuentre a gente que también está pasando por lo mismo. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, bastantes años atrás, había venido una chica que trabajaba en la prostitución. Me había enamorado de Walter. Pero más allá de eso, pobre, no sabe, el irresistible. Walter era líder en ese tiempo, por eso le digo que hace muchos años. Pero más allá de eso, yo recuerdo que esta chica me decía, ¿qué me vas a entender vos? Me decía, que vos naciste prácticamente en el Evangelio, vos no sabés lo que yo vivo. Ni pecado debes tener. Y yo le decía, no, mi amor, no es así. Porque vos tenés un pecado visible y yo lamentablemente lo tengo oculto. Digo, porque a vos tu pecado se te nota. El mío lo sé esconder. El mío me lo sé manejar. El mío lo puedo disimular. Pero delante de Dios las dos somos iguales. Digo, porque las dos somos pecadoras. Digo, vos tenés este pecado. Yo le dije, ¿no? Pero le dije, yo puedo llegar a ser soberbia, humorada, vanidosa. Llegar a tener ese pecado, mentirosa, jugadora, no jugadora, juzgadora. Tener otros que son ocultos, que uno piensa que son más pequeños porque no son visibles. Entonces es como que empezamos a crear una relación. Ay, no lo tomen a mal eso de la relación, sonó feo, ¿no? De amistad. De amistad. Es más, hasta hace muy poquito atrás, yo les estoy hablando hace mucho, después a ella la internaron, después la pusieron como en internación domiciliaria donde ella no podía salir y donde la familia no dejaba que la iglesia la fuera a visitar. Y ella nos llamaba una vez por semana para pedirnos oración, para pedir que nosotros estuviéramos hablando con ella, que la pudiéramos ministrar, porque dice, encontré a alguien que no me juzga, encontré a alguien que me abraza, encontré a alguien que no me mira de reojos porque yo decía que estaba enamorada de su marido. Pero esa iglesia donde se levanta el testimonio, esa iglesia donde tiene un testimonio intachable, el testimonio más poderoso no es lo que la iglesia dice, sino lo que la iglesia es. Porque nosotros podemos decir muchos y somos pocos. Nosotros podemos hablar que amamos al prójimo, pero después no demostramos tanto amor.
Nosotros podemos decir que somos una iglesia que da, pero a la hora de dar, no damos nada. Pero ¿cuánto necesita la sociedad una iglesia que tenga un testimonio de vida? Qué mal que estamos parados los pastores, o cuánto mal testimonio tenemos los pastores, lamentablemente, por pastores reconocidos que no son de buen testimonio. La iglesia necesita pastores de palabra, no solamente de palabra de Dios, sino pastores que cuando dicen sí es sí y cuando dicen no es no. Pastores que tengan un testimonio intachable y que lleven a una iglesia a un testimonio intachable. Luego, y por último, no diga gloria a Dios, extender la reconstrucción más allá de Jerusalén. Nehemías establece líderes y familias en diferentes regiones. Envía, organiza y delega. Ahora, como pastores, ¿estamos enviando o estamos reteniendo? Porque, viste, yo no sé usted, pero séme sincero, hay líderes que los amás tanto que no los querés dar. Te cuesta sembrar esos líderes. Y hay un líder que por ahí vos decís, ¿no te querés ir a hacer misiones? Y no lo querés en el barrio al lado, cerquita, ¿viste? Anda a Cancún. Andate a África. Lo querés bien lejos, ¿viste? Lo querés donde persiguen, ¿viste? No, porque si viene el enemigo y te persigue, nosotros vamos a orar para que tu fe no falte. Somos re Jesús con Pedro, ¿viste? Pero hay líderes que por ahí no queremos mandar. No queremos enviar. Porque nos gusta tenerlos cerquita. Porque hay líderes que son amorosos, ¿viste? Pero hay otros que una piedra en el zapato. Pero Dios no nos llamó a retener. Nos llamó a enviar. Nos llamó a que enviemos. A que preparemos. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, versículo 11? Amén. Entonces, nos llamó a ser apóstoles para decir, yo soy un apóstol. Nos llamó para decir, soy un pastor. Yo voy a decir la edad que tenemos nosotros como pastores, de 28 años. Como pastores dije, no como persona. Claro, a ver. O nos llamó para perfeccionar a los santos, para enviarlos, para que sigan preparando, para que sigan avanzando el reino de los cielos, para que siga creciendo el reino, para establecer el reino. Amén, para eso Dios nos llamó. Dios no nos llamó para que nosotros nos sintamos bien. Si Dios nos hubiese llamado para que nos sintamos bien, no nos hubiese llamado a ser pastores. ¿O no? A ver, estoy hablando entre pastores, ¿sí o no? ¿Cuesta ser pastor? Sí. A vos te costó hasta el pelo, pa. ¿Sabés por qué yo me volqué a la comida? Por las angustias que me hacen los líderes a mí. La culpa de estos kilos son los hermanos de la iglesia, hermano querido. No es que yo le doy al diente. Amén, apoyo eso. Cuando Walter era líder decía que las canas eran, primero antes de ser líder, que era un simple obrero,
decía que las canas se las había sacado yo. Después eran los líderes cuando fue ya pastor. Y ahora dice que toda la iglesia le sacó las canas. No es porque los años pasan, ¿viste? Pero hermanos, ¿cuánto nos cuesta enviar? ¿Cuánto nos cuesta enviar a los que amamos? No, todavía le falta un poquito a este. Dios a nosotros no nos buscó perfectos, pero nosotros los queremos perfectos. A ver, sé sincero. ¿No? Vino media hora tarde al culto, ya no califica. Y cuando no venías temprano al culto y Dios igual te llamó. Y cuando todavía no estabas preparado y Dios igual te llamó, te fue capacitando a medida que caminabas. Por eso, renovar la fuente hace que no retengamos, hace que podamos enviar en tiempo oportuno. No seas el que retiene, envía. Porque si vos sembrás, cosechas. Sembrá un líder y te vendrán más. Envía un líder y vas a tener más. Por eso sembrá en el reino. Servicio interno sostiene la casa. Cuando está todo perfecto no querés dar a nadie. No, porque si yo le envío, ¿qué hago con este área? Envío, extiende el reino. Y ahora, ¿qué clase de siervo querés ser? ¿El que sostiene la casa o el que extiende el reino? Esa es la pregunta del millón. ¿Sostenés la casa o extendés el reino? Tenés una linda iglesia, pero no impacta. Tenés una iglesia bien constituida, pero ni ruido hace. Extender el reino es lo que nos llamó a hacer Jesús. Hagan discípulos. Hagan discípulos. Envíen, 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 envíen y envíen. Que tu iglesia pueda ser, pastor, en este tiempo, un semillero de líderes entregados para extender el reino. Ven, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta mañana te doy gracias, Señor. Gracias por esta palabra, gracias por cada pastor. Señor, que esta palabra pueda haber calado hondo, Señor, en cada corazón, en cada vida, Señor, en esta noche, en esta mañana. Señor, te ruego, Señor, que tú sigas hablando, que tú sigas, Señor, ministrando, que tú sigas, Señor, extendiendo. Bendigo a cada, Señor, iglesia representada, cada ministerio representado en esta mañana. Señor, declaro, Señor, que se extiende el reino de los cielos en cada ciudad donde tú has plantado una iglesia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que cada, Señor, iglesia pueda ser un semillero, Señor, de hombres y mujeres que van a impactar, Señor, el reino, Señor, de los cielos y la tierra, conquistando, Señor, ciudades, conquistando territorios, conquistando, Señor, vidas, conquistando, Señor, aquellos que el diablo tiene, Señor, atrapados, que el diablo todavía tiene agarrados. Señor, declaro, Señor, que cada una de estas, Señor, iglesias aquí representadas puedan ser más iglesia, que puedan, Señor, romper sus límites. Señor, que no piensen en la cantidad de personas que tienen, sino, Señor, que van en tu nombre. Porque, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, los bendigo en esta mañana y declaro que tu presencia se manifiesta en cada pastor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y termino esta parte. Podés aplaudir al Señor si querés.
Termino esta parte diciéndote que Nehemías no tenía nada. Nehemías era un cautivo. Nehemías era el copero del rey. Pero Nehemías tenía una palabra. Nehemías tenía una pasión. Y Nehemías fue estratégico, hablando con el que tenía que hablar, hablando con el rey, hablando con el que le podía proveer todo para poder reconstruir las murallas de Jerusalén. Por eso, pastor querido, tenés al mejor rey, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que tiene todos los recursos, que tiene todas las estrategias y que tiene todo bajo su mano y su voluntad para que puedas hacer lo que se te ocurra en Dios. Amén. Bueno, yo también les traje trabajo. Voy a hacer 10 preguntas.